Mi padre me ignoró durante 10 años por yo haber elegido ser artista. Ahora cada vez que alguien elogia mi trabajo en la TV, él responde, yo la incentivé desde pequeña. Yo solo quisiera que no mintiera como si hubiera formado parte de mi camino. Todo comenzó cuando tenía apenas 7 años. Recuerdo perfectamente ese día porque fue la primera vez que sentí que mi talento significaba algo. Mi profesora de arte, la señora Méndez, había organizado una pequeña exposición con los trabajos de todos los niños. Cuando vio mi dibujo, sus ojos se iluminaron. «Camila, tienes un don especial», me dijo mientras sostenía mi dibujo de nuestra casa. «La forma en que captas los detalles, los colores que eliges. Hay algo muy especial aquí». Llegué a casa emocionada, con mi dibujo en mano y un papel que decía que la profesora recomendaba que mis padres me inscribieran en clases extras de arte. Mi madre sonrió, pero miró de reojo a mi padre, Carlos, quien estaba sentado en el sofá revisando documentos de su trabajo. «Papá, mira», le dije acercándome. «La señora Méndez dice que tengo talento para dibujar». Él apenas levantó la mirada. Está bien. Pero no pierdas tiempo con eso. Los artistas se mueren de hambre, Camila». Sus palabras fueron como un balde de agua fría, pero yo era pequeña y pensé que eventualmente cambiaría de opinión. No sabía que ese sería el inicio de años de rechazo hacia mi pasión. Mi hermana mayor, Daniela, era completamente diferente a mí. Desde pequeña mostró interés por los números, por las carreras con futuro, como decía mi padre. Ella quería estudiar administración de empresas, seguir sus pasos. Y por eso, cada logro suyo era celebrado como si hubiera descubierto la cura para alguna enfermedad mortal. «Miren a mi hija, la futura empresaria de la familia», decía mi padre mientras exhibía el diploma de Daniela por haber ganado un concurso de matemáticas en su escuela. Mientras tanto, mis dibujos terminaban en el fondo de un cajón, cuando no directamente en la basura. A medida que fui creciendo, mi pasión por el arte solo aumentó. Usaba cualquier material que encontraba. Lápices gastados, papeles viejos, incluso pintaba en las paredes de mi habitación, lo que me ganó más de un castigo. Ahorré durante meses el dinero que me daban para la merienda en la escuela y compré mi primer set de acuarelas cuando tenía 12 años. «¿Para qué gastaste tu dinero en esto?», me preguntó mi padre cuando me vio pintando. «Deberías ahorrar para cosas útiles». «Esto es útil para mí, papá», le respondí. «Me hace feliz». La felicidad no paga las cuentas, Camila. Aprende eso desde ahora. A los 15 años tuve mi primer gran desengaño. Mi profesora de arte del instituto me había inscrito en un concurso nacional para jóvenes talentos. Pasé semanas trabajando en mi pintura, quedándome hasta tarde, perfeccionando cada detalle. El día que anunciaron los finalistas, mi nombre estaba entre ellos. «Papá, mamá, soy finalista», les dije mientras les mostraba el email que había recibido. «La ceremonia es el próximo mes en Madrid. ¿Podemos ir?». Mi madre me abrazó, genuinamente emocionada. Mi padre, sin embargo, ni siquiera levantó la mirada de su periódico. «Madrid está lejos, Camila, y tengo mucho trabajo ese fin de semana, pero aún no te he dicho qué día es». Da igual el día. No puedo perder tiempo con esos concursos que no llevan a ningún lado. Fui a Madrid con mi profesora de arte, quien se ofreció a acompañarme al ver que mis padres no lo harían. No, gané el primer lugar, pero recibí una mención honorífica y una pequeña beca para un curso de verano en una escuela de arte reconocida. Cuando regresé a casa y mostré el certificado, mi padre simplemente comentó: «Qué bien, ahora enfócate en tus estudios reales». El verdadero punto de quiebre llegó cuando tenía 16 años. Había estado ahorrando durante más de un año para comprar materiales de arte de calidad profesional. Tenía casi 500 euros guardados en una caja en mi armario. El dinero provenía de pequeños trabajos que hacía: cuidar a los hijos de los vecinos, ayudar en la tienda de mi tía, vender algunos de mis dibujos a compañeros de clase. Un día, llegué de la escuela y encontré mi habitación revuelta. La caja donde guardaba mi dinero estaba vacía. Bajé corriendo las escaleras y encontré a mis padres en la cocina. «¿Dónde está mi dinero?», pregunté, con la voz temblorosa por la rabia y el miedo. Mi madre miró hacia abajo, evitando mis ojos. Mi padre, sin embargo, me miró directamente. «Lo usé para completar el pago del viaje de Daniela a Disney. Era lo que faltaba». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo pudiste? Era mi dinero. Lo gané yo». «Eres menor de edad, Camila,
Y ese dinero se usó para algo importante. ¿Y mis materiales de arte no son importantes? No, no lo son, respondió, con una frialdad que aún hoy me hiela la sangre al recordarla. Daniela está estudiando para su futuro. Tú estás perdiendo el tiempo con tonterías. Ya es hora de que crezcas y entiendas cómo funciona el mundo real. Me encerré en mi habitación y lloré durante horas. No era solo el dinero, era lo que representaba. La total falta de respeto hacia mi pasión, hacia mis sueños, hacia mí. A partir de ese día, algo cambió dentro de mí. Entendí que nunca tendría el apoyo de mi padre, que para él, yo siempre sería una especie de decepción. Me dediqué a pintar con más fervor que nunca, como si cada pincelada fuera un acto de rebeldía. En mi último año de instituto, mi profesora de arte me ayudó a preparar un portafolio para solicitar una beca en la Academia de Bellas Artes de Madrid. Trabajamos en secreto, después de clases, porque yo sabía que en casa no encontraría apoyo. El día que recibí la carta de aceptación, con una beca parcial, reuní todo mi coraje y bajé a la sala donde mis padres veían televisión. He sido aceptada en la Academia de Bellas Artes de Madrid, anuncié con la carta en mano, con beca parcial. Mi madre pareció sorprendida, pero noté un destello de orgullo en sus ojos. Mi padre, por otro lado, apagó la televisión y me miró como si hubiera dicho que había decidido unirme a una secta. ¿Bellas Artes? ¿Es en serio? Camila, después de todas nuestras conversaciones, ¿sigues con esa tontería? No es una tontería, papá. Es lo que amo hacer. El amor no paga facturas, repitió su frase de siempre. No voy a pagar para que desperdicies tu vida. No te estoy pidiendo que pagues. Tengo una beca parcial y trabajaré para cubrir el resto. Se levantó del sofá, acercándose a mí con una expresión que nunca le había visto antes, mezcla de decepción y rabia. Si te vas a Madrid a estudiar esa cosa, no cuentes conmigo para nada. Ni dinero, ni apoyo, nada. Elige ahora, tu familia o tus dibujitos. Mi madre intentó intervenir, pero él la calló con una mirada. El ultimátum flotaba en el aire, pesado, asfixiante. Ya elegí, papá, dije con una calma que no sabía que tenía. Y si me haces elegir entre mi familia y mi arte, entonces realmente nunca tuve una familia. Subí a mi habitación y comencé a empacar. 2 días después, con apenas 18 años, me mudé a Madrid con una maleta de ropa, mis materiales de arte y el corazón roto pero determinado. Las últimas palabras de mi padre antes de irme se grabaron, a fuego en mi memoria. Ve a jugar a ser artista. Cuando fracases y te mueras de hambre, no vengas llorando. Nunca serás nadie siguiendo ese camino. Esa fue la última conversación real que tuvimos durante los siguientes 10 años. Lo que no sabía mi padre es que esas palabras, en lugar de destruirme, se convirtieron en mi combustible. Cada vez que sentía que no podía más, que la lucha era demasiado dura, recordaba su desprecio y encontraba la fuerza para continuar. Nunca imaginé que 10 años después, cuando mi nombre comenzara a sonar en galerías importantes y programas de televisión, él reaparecería en mi vida, y menos aún que lo haría pretendiendo haber sido mi mayor apoyo desde el principio. Pero esa es otra parte de la historia. Una parte que incluso ahora, con todo mi éxito, todavía duele como el primer día. Los primeros meses en Madrid fueron brutalmente difíciles. Llegué a la ciudad con apenas lo suficiente para pagar un mes de alquiler en una habitación minúscula en un piso compartido con otros 3 estudiantes. El barrio no era el mejor, pero era lo único que podía permitirme. Mi rutina era agotadora. Me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a mi primer trabajo como camarera en una cafetería cerca de la estación de Atocha. Trabajaba hasta las 11, luego corría a la academia para mis clases que iban desde el mediodía hasta las 5 de la tarde. Después, iba directamente a mi segundo trabajo como dependienta en una tienda de ropa hasta las 9 de la noche. Llegaba a casa exhausta, con apenas energía para comer algo rápido, pero siempre encontraba la fuerza para pintar al menos 1 hora antes de caer rendida. Los fines de semana hacía trabajos ocasionales, limpiaba casas, repartía publicidad, cualquier cosa que me permitiera ganar algo extra. Todo para poder pagar mis materiales de arte, que eran caros pero necesarios. A pesar del cansancio y las dificultades, sentía una libertad que nunca había experimentado. Por primera vez, podía dedicarme completamente a lo que amaba sin sentir la constante desaprobación de mi padre.
Mis profesores en la academia notaron rápidamente mi dedicación y talento. «Hay algo especial en tu trabajo, Camila», me dijo mi profesor de técnicas pictóricas después de revisar uno de mis primeros proyectos. «Hay una intensidad, una emoción cruda que es difícil de enseñar». No le dije que esa intensidad venía de años de represión, de deseos contenidos, de sueños postergados. Que cada pincelada era una forma de gritar lo que nunca pude decir en voz alta en mi casa. Durante ese primer año, intenté mantener algún contacto con mi madre. Hablábamos por teléfono ocasionalmente, siempre cuando mi padre no estaba cerca. Ella me contaba sobre la familia, sobre cómo iban las cosas en casa, evitando cuidadosamente cualquier mención a mi padre o a mis estudios de arte. Un día, me llamó llorando. «Tu hermana se gradúa el próximo mes», me dijo. «Tu padre ha organizado una fiesta enorme. Ha invitado a toda la familia, a sus colegas del trabajo. Incluso alquiló un salón en el hotel más caro de la ciudad». No dijo nada más, pero no era necesario. Ambas sabíamos el contraste con mi situación. Había terminado el instituto con excelentes calificaciones y ni siquiera hubo una felicitación de su parte. «Está bien, mamá», le dije, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. «Estoy feliz por Daniela. Se lo merece. Deberías venir», susurró. «Es tu hermana después de todo. Sabes que no soy bienvenida en esa casa. ¿Podría hablar con tu padre?» «No, mamá. No quiero que te pongas en medio. Estoy bien aquí. De verdad». Después de colgar, lloré durante horas. No por envidia hacia mi hermana, sino por la injusticia. De todo. ¿Por qué un padre podía amar tan condicionalmente, valorar a un hijo solo, si seguía el camino que él había trazado? Fue en esa época cuando conocí a Miguel. Estaba en mi segundo año en la academia y había comenzado a exponer algunos de mis trabajos en pequeñas muestras colectivas. Nada importante, solo exposiciones de estudiantes en cafés o espacios culturales alternativos. Miguel era dueño de una pequeña galería en el barrio de Malasaña. Vino a una de estas exposiciones y se detuvo frente a mi cuadro más tiempo que el resto de los asistentes. Era un hombre atractivo, unos 10 años mayor que yo, con ese aire de confianza que solo da la experiencia. «Hay algo en tu trabajo que me intriga», me dijo cuando me acerqué a él, notando su interés. Es como si cada pincelada contuviera una historia no contada. Hablamos durante horas esa noche, sobre arte, sobre técnicas, sobre los artistas que admirábamos. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien realmente parecía interesado en lo que yo tenía que decir sobre mi pasión. Al final de la noche, me ofreció exponer en su galería. «No es un espacio grande», me explicó, «pero tiene su público, gente que realmente aprecia el arte emergente». No podía creerlo. Era una oportunidad que muchos de mis compañeros soñaban con tener. Acepté sin dudarlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Preparé nuevas obras específicamente para la exposición, trabajando hasta altas horas de la noche después de mis trabajos y clases. Miguel venía a menudo a mi pequeño estudio improvisado en la esquina de mi habitación para ver mi progreso. «Tienes un talento innato, Camila», me decía, mientras observaba mi trabajo. «Pero necesitas pulirlo, dirigirlo. Yo puedo ayudarte con eso». Al principio, sus consejos me parecían valiosos. Tenía experiencia en el mundo del arte. Conocía el mercado. Sabía lo que buscaban los coleccionistas. Poco a poco, sin embargo, empezó a sugerir cambios más sustanciales en mi trabajo. «Este color es demasiado intenso», comentaba, o «este tema es demasiado personal. No conectará con el público». Me encontré modificando mis obras para complacerlo, pensando que sabía más que yo. ¿No era eso lo que había hecho toda mi vida con mi padre? ¿Buscar aprobación externa en lugar de confiar en mi propia voz? La relación con Miguel pronto trascendió lo profesional. Comenzamos a salir, primero con la excusa de hablar sobre arte, luego abiertamente como pareja. Era mi primera relación seria y me sentía halagada por su atención, por su aparente admiración hacia mí. El día de la exposición llegó finalmente. La galería era pequeña, pero elegante, situada en una calle transitada de Malasaña. Miguel había invitado a varios de sus contactos, críticos, coleccionistas, dueños de otras galerías. Me pasé el día anterior llamando a mi madre, esperando que ella y tal vez Daniela pudieran venir. No esperaba nada de mi padre, por supuesto,
pero una parte de mí anhelaba que alguien de mi familia estuviera presente en este momento importante. «Lo siento, cariño», me dijo mi madre con voz apagada. «Tu padre ha organizado una cena de negocios y tengo que estar presente. Y Daniela está muy ocupada con su nuevo trabajo». Tragué el nudo que se formó en mi garganta. «Está bien, mamá. Lo entiendo». La exposición fue un éxito moderado. Vendí 2 cuadros pequeños. Recibí algunas críticas, positivas y, lo más importante, comencé a establecer contactos en el mundo del arte madrileño. Pero mientras todos celebraban alrededor, sentí un vacío profundo. Miré hacia la puerta varias veces durante la noche, esperando contra toda lógica que mi familia apareciera. Miguel notó mi distracción. «¿Estás esperando a alguien?», me preguntó con un tono que insinuaba algo más que curiosidad. «No, solo. Pensaba en mi familia». No pude evitar ser honesta. «Ah, los famosos padres», dijo con cierta burla. «Los que no apoyan tu arte». «Mi padre», corregí. «Mi madre lo intenta, a su manera». «Bueno, ahora me tienes a mí», declaró, pasando su brazo alrededor de mi cintura de manera posesiva. «Yo seré tu familia en el mundo del arte, tu guía, tu apoyo». Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero por alguna razón me hicieron sentir un escalofrío. Había algo en la forma en que dijo «tu guía», que resonaba demasiado con el control que mi padre había intentado ejercer sobre mí. Los meses siguientes fueron un constante balancear entre mis estudios, mis trabajos para sobrevivir y mi relación con Miguel. Cada vez más, él intentaba influir no solo en mi arte, sino en todos los aspectos de mi vida. Cuestionaba mis amistades en la academia, criticaba mi estilo de vestir, incluso opinaba sobre qué trabajos debería o no aceptar. «No deberías estar sirviendo mesas», me decía. «Es indigno para una artista. Yo puedo ayudarte económicamente». Pero yo me resistía. Si había aprendido algo de mi experiencia con mi padre, era a no depender económicamente de nadie. La independencia que tanto me había costado ganar no estaba en venta, ni siquiera por amor. A finales de mi 3er año en la academia, recibí una noticia que cambiaría el curso de mi carrera. Había sido seleccionada para participar en una residencia artística en Barcelona durante el verano. Era una oportunidad increíble. 3 meses de dedicación exclusiva al arte, con todos los gastos pagados, y la posibilidad de trabajar con artistas reconocidos. Cuando le conté a Miguel, esperaba que compartiera mi entusiasmo. En cambio, su reacción me dejó helada. «¿Barcelona? ¿Durante todo el verano?». Su tono era acusatorio. «¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con la exposición que estábamos planeando en mi galería?». «Miguel, esto es una oportunidad única», intenté explicarle. «Podemos posponer la exposición. Y no es como si Barcelona estuviera en otro país. Podemos vernos los fines de semana». «No lo entiendes, Camila». Su voz se volvió fría. «Estamos construyendo algo juntos aquí. No puedes simplemente irte cuando aparece algo que te parece más interesante». Me quedé mirándolo, súbitamente consciente de un patrón que había ignorado. Las similitudes entre Miguel y mi padre eran más de las que quería admitir. Ambos querían controlar mi camino, decidir qué era mejor para mí sin considerar lo que yo realmente deseaba. «Voy a ir a esa residencia, Miguel», declaré con firmeza. «Es importante para mi desarrollo como artista. Si te vas», amenazó, «nuestra relación y cualquier oportunidad futura en mi galería se termina». Sentí un déjà vu tan fuerte que casi me mareó. Era el mismo ultimátum que mi padre me había dado años atrás. «Elige, yo o tu arte». Esta vez, mi respuesta fue aún más clara. «Entonces, supongo que esto es un adiós», dije, con una calma que ocultaba el tumulto en mi interior. Salí de su galería con la cabeza alta, pero apenas doblé la esquina. Me derrumbé contra la pared y lloré. No por Miguel, sino por el patrón que se repetía en mi vida. ¿Por qué las personas que decían quererme siempre ponían condiciones a ese amor? La residencia en Barcelona fue transformadora. Por primera vez, pude dedicarme exclusivamente a mi arte sin preocuparme por pagar el alquiler o complacer las expectativas de otros. Trabajé con artistas establecidos que valoraban mi voz única en lugar de intentar moldearla. Experimenté con nuevas técnicas, abordé temas que había evitado, me sumergí completamente en el proceso creativo. Cuando regresé a Madrid para mi último año en la academia, era una artista diferente, más segura, más audaz, más fiel a mi propia visión.
Alquilé un pequeño estudio con los ahorros de la beca de la residencia y comencé a trabajar en mi proyecto final de carrera, una serie de pinturas que exploraban el tema del desplazamiento y la búsqueda de identidad. Fue este proyecto el que llamó la atención de Elena Vázquez, una respetada crítica de arte que visitaba la academia en busca de talentos emergentes. Se detuvo frente a mi obra más tiempo del habitual, estudiando cada detalle con atención. «Hay una honestidad brutal en tu trabajo», me dijo finalmente. Una vulnerabilidad que muchos artistas tardan décadas en lograr mostrar. Una semana después, publicó una reseña de mi obra en una revista de arte nacional. No era una mención extensa, apenas un párrafo, pero sus palabras eran elogiosas y, lo más importante, atrajo la atención de galeristas más importantes que Miguel. Recibí varias ofertas para exponer mi trabajo, todas mejores que lo que Miguel me había ofrecido jamás. Elegí la de Galería Luna, un espacio respetado en el centro de Madrid, conocido por lanzar las carreras de varios artistas contemporáneos. La exposición estaba programada para 3 meses después de mi graduación. Durante ese tiempo, trabajé incansablemente en nuevas piezas, refinando mi estilo, perfeccionando mi técnica. Por primera vez desde que llegué a Madrid, dejé mis trabajos como camarera y dependienta. La beca de la residencia y el adelanto de la galería me permitían, por fin, dedicarme exclusivamente al arte. Una semana antes de la exposición, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Hacía meses que no hablábamos. Nuestras conversaciones se habían vuelto cada vez más espaciadas y tensas con el tiempo. «Camila», su voz sonaba diferente, casi emocionada. «Vi tu nombre en una revista. Están hablando de tu exposición». Me sorprendió que hubiera visto la revista. No era el tipo de lectura que frecuentaba. «Sí, es este viernes», respondí, sin atreverme a preguntar lo que realmente quería saber. Hubo un silencio largo antes de que ella continuara. «Me gustaría ir», dijo finalmente. «Si está bien contigo». Mi corazón dio un vuelco. Después de 4 años, mi madre finalmente mostraba interés en ver mi trabajo. «Por supuesto que está bien», respondí, intentando controlar mi emoción. «Te enviaré la dirección y los detalles». Hubo otro silencio. «Tu padre. Él no sabe que te llamé». La pequeña burbuja de felicidad se pinchó ligeramente. «No esperaba que lo supiera», dije, más secamente de lo que pretendía. «Las cosas no van bien en casa, Camila», continuó mi madre. «Desde que te fuiste, nada ha sido igual». No supe qué responder a eso. Una parte de mí quería decir que había sido su elección, que tanto ella como mi padre habían elegido la situación actual. Pero no quería arruinar la posibilidad de reconectarme con ella. «Lo importante es que vengas a la exposición», dije finalmente. «Me gustaría mucho que vieras mi trabajo». La noche de la inauguración, la galería estaba llena. Representantes de otras galerías, críticos, coleccionistas, compañeros artistas. Me moví entre ellos, hablando sobre mi obra, recibiendo elogios y críticas constructivas. Pero mis ojos constantemente se desviaban hacia la entrada, buscando a mi madre. Nunca llegó. Al día siguiente, la llamé varias veces. No respondió. Finalmente, cerca de la medianoche, recibí un mensaje de texto. «Lo siento, Camila. Tu padre se enteró. Dijo que si iba, no me lo perdonaría jamás. No soy tan fuerte como tú». Esa noche, pinté el cuadro más oscuro y doloroso de mi carrera hasta entonces. Lo titulé «Ausencia» y mostraba una figura solitaria entre sombras, estirando la mano hacia un espacio vacío. Nunca lo exhibí públicamente. Era demasiado personal, demasiado crudo. Pero ese cuadro marcaría un antes y un después en mi obra, introduciendo elementos más vulnerables y autobiográficos. A pesar de la decepción personal, profesionalmente mi carrera comenzaba a despegar. La exposición en Galería Luna fue un éxito rotundo. Vendí casi todas las piezas, recibí críticas excelentes, y lo más emocionante, una importante galería de Nueva York mostró interés en mi trabajo. «Están buscando artistas europeos emergentes para una exposición colectiva», me explicó Claudia, la dueña de Galería Luna. «Les envié imágenes de tu obra y están muy interesados. Era más de lo que jamás había soñado. Una exposición en Nueva York, la meca del arte contemporáneo. La posibilidad de que mi trabajo cruzara el Atlántico y encontrara un nuevo público. Mientras preparaba las obras que enviaría a Nueva York,
Recibí una llamada de una productora de televisión. Estaban realizando un especial sobre jóvenes, artistas españoles y querían incluirme. Nos interesa particularmente su historia, me dijo la productora. Una joven de provincia que llega a Madrid sin apoyo familiar y logra hacer su camino en el competitivo mundo del arte. No pregunté cómo. Sabían eso sobre mí. Probablemente Claudia les había contado algunos detalles. Accedí a la entrevista, pensando que sería una buena forma de promocionar mi trabajo antes de la exposición en Nueva York. La entrevista se grabó en mi estudio. Hablamos sobre mi proceso creativo, sobre las influencias en mi obra, sobre mis planes futuros. Y entonces la entrevistadora hizo la pregunta que cambiaría todo. Camila, muchos artistas hablan sobre la importancia del apoyo familiar en sus primeros pasos. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Tus padres siempre apoyaron tu vocación artística? Dudé. Podría haber mentido, haber dado una respuesta diplomática, pero recordé todas las noches llorando sola en Madrid, todos los sacrificios, todas las veces que casi me rendí por la falta de apoyo, y decidí ser honesta. No, no fue así. Respondí con calma. Mi padre nunca apoyó mi decisión de ser artista. De hecho, me dio un ultimátum cuando tenía 18 años. O renunciaba al arte o renunciaba a su apoyo. Elegí el arte y salí de casa. No he hablado con él en 4 años. La entrevistadora pareció sorprendida por mi franqueza. Debe haber sido muy difícil, comentó. Lo fue, admití. Hubo momentos en que casi me rendí. Trabajaba en 2 empleos, apenas dormía, y todo para poder pagar mis estudios y mis materiales. Pero cada obstáculo solo reforzó mi convicción de que este era mi camino. ¿Y cómo te sientes ahora, viendo todo lo que has logrado sin ese apoyo? Reflexioné un momento antes de responder. Me siento orgullosa de no haber renunciado, de haber confiado en mi voz interior más que en las opiniones externas. Y espero que mi historia pueda inspirar a otros jóvenes que quizás estén enfrentando situaciones similares. La entrevista se emitió una semana después, como parte de un especial sobre arte emergente. No pensé mucho en ello. Estaba concentrada en los preparativos para Nueva York. Pero 2 días después, recibí una llamada que me dejó helada. Era Daniela, mi hermana. Hacía años que no hablábamos. Necesitamos hablar, dijo, sin saludar siquiera. Es sobre papá. Es sobre papá, dijo Daniela al teléfono. ¿Vio tu entrevista en televisión? Mi estómago se encogió. No había pensado en las consecuencias de ser tan honesta sobre mi relación con mi padre. ¿Y qué dijo?, pregunté, preparándome para lo peor. Está furioso, respondió Daniela. Pero no por lo que piensas, no está enojado por lo que dijiste sobre él, sino porque estás teniendo éxito. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Siempre dijo que fracasarías, que acabarías volviendo a casa con la cola entre las piernas, continuó. Pero ahora estás saliendo en televisión, exponiendo en Nueva York. Está rabioso, pero también confundido. No entiendo por qué me... ¿Cuentas esto?, dije finalmente. Porque las cosas están cambiando, Camila. Desde que te fuiste, todo es diferente. Papá está más amargado, mamá más triste. Y yo empiezo a ver todo con otros ojos. Daniela me contó que después de graduarse y comenzar a trabajar en la empresa que mi padre había elegido para ella, comenzó a sentirse atrapada. No era lo que quería, pero tenía miedo de admitirlo. Verte en televisión, hablando con tanta pasión sobre tu arte, me hizo darme cuenta de que nunca he sentido eso por lo que hago. Nos vimos al día siguiente en un café cerca de mi estudio. Era extraño ver a mi hermana después de tanto tiempo. Había cambiado. Su rostro mostraba signos de estrés que no recordaba. Hablamos durante horas. Sobre nuestras vidas, sobre nuestros padres, sobre los años que habíamos perdido. Por primera vez sentí que realmente nos conectábamos. Quiero venir a tu exposición en Nueva York, me dijo antes de despedirnos. Si me aceptas, claro. La abracé con fuerza. A pesar de todo lo pasado, seguía siendo mi hermana. El éxito de la exposición en Nueva York superó todas mis expectativas. Vendí todas mis obras el primer día, incluida una compra importante por parte de un coleccionista reconocido. Los críticos elogiaron mi trabajo, destacando la madurez y profundidad emocional de mis pinturas. Daniela cumplió su promesa y vino a la inauguración. Verla allí, aplaudiendo mientras daba mi pequeño discurso de agradecimiento, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida.
Estoy tan orgullosa de ti, me dijo esa noche, mientras celebrábamos en un pequeño restaurante. Siempre fuiste la valiente de la familia. Cuando regresé a Madrid, mi vida había cambiado completamente. Ya no era una estudiante luchando por sobrevivir. Era Camila Torres, artista emergente con reconocimiento internacional. Las invitaciones a exponer llegaban a diario. Galerías, museos, espacios alternativos, todos querían mostrar mi trabajo. Por primera vez en mi vida, podía permitirme ser selectiva sobre dónde y cuándo exponer. Fue en medio de este torbellino de actividad cuando recibí una llamada inesperada. Era Alberto Ruiz, un importante galerista de Barcelona que había intentado contactarme varias veces. Señorita Torres, estoy organizando una exposición sobre nuevos talentos españoles y su nombre es imprescindible, me dijo con entusiasmo. Además, TVE está preparando un documental sobre la exposición. Sería una excelente oportunidad para dar a conocer su trabajo a un público más amplio. Acepté sin dudarlo. La exposición sería en 3 meses, tiempo suficiente para crear nuevas obras específicas para el evento. Trabajé intensamente durante esas semanas, apenas saliendo de mi estudio. Estaba creando la serie más personal de mi carrera, Ecos del Silencio, un conjunto de obras que exploraban los temas del rechazo, la autoafirmación y la búsqueda de identidad. El día de la inauguración en Barcelona, la galería estaba repleta. Críticos, coleccionistas, otros artistas y, por supuesto, los equipos de televisión. Mientras daba entrevistas y explicaba mi trabajo, notaba las cámaras siguiéndome constantemente. La recepción fue abrumadoramente positiva. Mi serie fue el punto focal de la exposición, con varias piezas vendidas antes incluso de la apertura oficial. Alberto estaba exultante. «Has sido la sensación de la noche», me dijo, mientras los últimos invitados se marchaban. El documental se emitirá la próxima semana en horario de máxima audiencia. Regresé a Madrid al día siguiente, agotada pero satisfecha. Mi trabajo estaba recibiendo el reconocimiento que siempre había soñado. Una semana después, mientras preparaba una nueva serie en mi estudio, recibí una llamada de Daniela. Su voz sonaba extraña, tensa. ¿Has visto las noticias? ¿Has hablado con alguien de la familia? No, he estado trabajando todo el día. ¿Qué pasa? El documental de Barcelona se emitió anoche. Saliste mucho, hablando de tu trabajo y de nuestra familia. Mi corazón se aceleró. Durante las entrevistas, había sido honesta sobre mi camino, sobre las dificultades que enfrenté por falta de apoyo familiar. Y papá lo vio, dijo Daniela con voz temblorosa. Y no vas a creer lo que está haciendo. ¿Qué hace? Está diciéndole a todo el mundo que él siempre te apoyó, que él fue quien descubrió tu talento cuando eras pequeña y te incentivó a seguir tu sueño. Me quedé sin palabras. Después de años de desprecio, de rechazo, ahora que mi nombre comenzaba a sonar con fuerza, mi padre se atribuía el mérito de mi éxito. Eso es absurdo, logré decir finalmente. Nadie le creerá. Ya lo están creyendo, Camila. Organizó una cena con sus colegas anoche y les mostró un álbum de fotos tuyas de pequeña, pintando. Está diciendo que financió tus estudios en secreto porque quería que aprendieras independencia. La rabia me invadió. Años de rechazo, de lucha, de soledad, y ahora él pretendía borrar todo eso con una mentira. Tengo que hacer algo, dije, más para mí misma que para Daniela. Ten cuidado, me advirtió. Sabes cómo es papá cuando se siente amenazado. Lo sabía perfectamente. Pero ya no era la joven asustada que había salido de casa con una maleta hace años. Ahora tenía mi propia voz, mi propio poder. Esa misma tarde, mientras reflexionaba sobre qué hacer, recibí otra llamada inesperada. Era un número desconocido. ¿Camila Torres?, preguntó una voz masculina. Sí, soy yo. Mi nombre es Martín Vega, de la revista Arte Actual. Estamos preparando un reportaje sobre su trayectoria y nos gustaría hacerle una entrevista en profundidad. Especialmente nos interesa su historia familiar, sobre cómo su padre descubrió y fomentó su talento desde pequeña. Disculpe, pero creo que hay un malentendido, respondí al periodista con una calma que no sentía. Mi padre nunca apoyó mi carrera artística. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Qué extraño, dijo Martín. Hemos recibido información muy específica sobre cómo su padre la inscribió en clases de arte desde pequeña y cómo financió sus estudios secretamente. Esa información es completamente falsa, dije, apretando el teléfono con fuerza.
De hecho, salí de casa a los 18 años precisamente porque mi padre se negaba a apoyar mi vocación artística. Pagué mis estudios trabajando como camarera y dependienta. Entiendo, respondió el periodista, con un tono que indicaba que había captado su interés. Parece que hay dos versiones muy diferentes de esta historia. ¿Estaría dispuesta a hablar sobre esto en la entrevista? Podría ser una oportunidad para aclarar la situación. Dudé un momento. Parte de mí quería gritar la verdad, exponer las mentiras de mi padre. Pero otra parte temía las consecuencias. No por mí, sino por mi madre y por Daniela, que seguían en esa casa. Necesito pensarlo, respondí finalmente. Le llamaré mañana con mi decisión. Después de colgar, me senté frente a uno de mis lienzos en blanco, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Mi padre, el hombre que había despreciado mi arte durante años, ahora pretendía ser mi mayor apoyo. Era una hipocresía tan grande que resultaba casi cómica. Llamé a Daniela inmediatamente. ¿Qué tan grave es la situación allí?, le pregunté sin rodeos. Bastante grave, respondió en voz baja, como si temiera ser escuchada. Papá está obsesionado con este tema. Ha llamado a todos sus contactos. Incluso ha preparado un álbum de fotos donde aparentemente documenta tu progreso artístico bajo su tutela. «Eso es ridículo», exclamé. Nunca vino a una sola de mis exposiciones, ni siquiera me llamó cuando gané premios en la escuela. «Lo sé», dijo Daniela. «Pero está reescribiendo la historia. Y lo peor es que mamá, ella no está contradiciendo nada». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Mamá está respaldando sus mentiras? No exactamente respaldando, pero tampoco negando. Ya sabes cómo es ella, Camila. Nunca ha podido enfrentarse a papá. Pasé la noche en vela, pensando en qué hacer. ¿Debía exponer públicamente a mi padre? ¿O dejar que siguiera con su farsa, sabiendo que yo conocía la verdad? A la mañana siguiente, llamé a Martín Vega y acepté la entrevista. Pero quiero que quede claro, le dije. Voy a hablar con total honestidad sobre mi relación con mi familia y mi camino como artista. La entrevista se realizó en mi estudio, la semana siguiente. Hablamos durante horas sobre mi trabajo, mi proceso creativo, mis influencias, y finalmente llegamos al tema de mi familia. Existe la percepción de que su padre ha sido una figura clave en su desarrollo artístico. Comenzó. Martín, ¿qué puede decirnos al respecto? Respiré hondo. Esa percepción es completamente falsa, respondí con firmeza. La realidad es que mi padre nunca apoyó mi vocación artística. De hecho, me presentó un ultimátum cuando tenía 18 años. O abandonaba el arte o abandonaba mi hogar. Elegí mi pasión y me fui de casa con lo poco que tenía. Le conté todo. Los años de desaprobación, el dinero que mi padre tomó de mi caja de ahorros para el viaje de mi hermana, los múltiples trabajos que tuve que hacer para pagar mis estudios, las noches sin dormir tratando de equilibrar trabajo y arte. ¿Y cómo explica entonces estas declaraciones recientes de su padre, donde afirma que siempre la apoyó? Son mentiras, dije simplemente. Mentiras que empezaron cuando mi nombre comenzó a aparecer en televisión y revistas. Antes de eso, no había hablado con él en casi 10 años. Al terminar la entrevista, me sentía emocionalmente agotada, pero también extrañamente liberada. Por primera vez, había contado públicamente mi historia completa, sin filtros ni medias verdades. La revista salió 2 semanas después, con mi entrevista como artículo principal. Mi honestidad sobre la falta de apoyo familiar y las mentiras de mi padre ocupaban un lugar prominente. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono comenzara a sonar. Era mi madre, llorando. «¿Cómo pudiste hacer esto, Camila?», me reclamó, entre sollozos. ¿Tienes idea de lo que has provocado en esta casa? Tu padre está furioso. Amenaza con demandar a la revista por difamación. No es difamación si es verdad, mamá, respondí, intentando mantener la calma. Ustedes saben mejor que nadie lo que pasó. Las familias tienen problemas, Camila, pero no se lavan los trapos sucios en público. No estoy lavando trapos sucios. Estoy defendiendo mi verdad contra las mentiras de papá. Él fue quien decidió inventar una historia falsa ante los medios. Mi madre continuó llorando, diciendo que había arruinado la reputación de la familia, que era una ingrata, que todo lo que mi padre había hecho por mí. ¿Qué hizo exactamente por mí, mamá?, la interrumpí. Aparte de menospreciar mi talento y echarme de casa, no hubo respuesta. Solo más sollozos antes de colgar. Esa noche,
Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no quedará así. Nadie humilla a Carlos Torres públicamente y sale impune. No necesitaba preguntar quién era. Conocía demasiado bien el estilo de amenazas de mi padre. Al día siguiente, mientras preparaba nuevas obras para una exposición en París, recibí una llamada de Daniela. Su voz sonaba tensa, ansiosa. Camila, tienes que saber algo. Papá está contactando a gente de tu pasado, compañeros de escuela, antiguos profesores, buscando cualquier cosa que pueda usar para desacreditarte. ¿Desacreditarme cómo?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. No lo sé exactamente, pero lo escuché hablando sobre investigar si usaste drogas durante tus años de estudiante o si tuviste relaciones comprometedoras con galeristas para avanzar en tu carrera. Mi estómago se revolvió. Mi padre estaba dispuesto a inventar cualquier cosa para proteger su imagen, incluso a costa de destrozar la mía. Gracias por advertirme, le dije a Daniela. Ten cuidado tú también, si descubre que me estás ayudando. No te preocupes por mí, me interrumpió. Ya no tengo miedo de él como antes. Ver cómo te enfrentaste a él me ha dado valor. Esa misma tarde, mientras trabajaba en mi estudio, alguien llamó a la puerta. Era un mensajero con un sobre grande. Dentro había una carta de un bufete de abogados, amenazando con una demanda por difamación si no me retractaba públicamente de mis declaraciones sobre mi padre. Llamé inmediatamente a Alberto Ruiz, el galerista de Barcelona, quien me había ofrecido su apoyo incondicional después de conocer mi historia. No te preocupes, me dijo después de explicarle la situación. Tengo un excelente abogado que se especializa en estos casos. Es puro intimidación, Camila. Tu padre sabe que dijiste la verdad y está desesperado. Mientras hablaba con Alberto, recibí un email de Martín Vega. El asunto decía: urgente. Su padre ha contactado a la revista. Abrí el email de Martín con manos temblorosas. Su padre ha contactado a la revista exigiendo un derecho a réplica. Dice tener pruebas de que usted miente. Hemos decidido darle ese espacio por cuestiones legales, pero queremos que esté informada. Me hundí en mi silla, agotada. La situación estaba escalando demasiado rápido. Ya no era solo una disputa familiar. Se había convertido en una batalla pública. 3 días después, la réplica de mi padre apareció en la versión digital de la revista. Afirmaba tener recibos de pagos a la Academia de Bellas Artes, fotografías mías en exposiciones escolares donde él aparecía, y testimonios de antiguos vecinos que supuestamente confirmaban su apoyo a mi carrera. Todo era falso, por supuesto. Los recibos debían ser manipulados. Las fotos eran de eventos generales de la escuela donde él iba por Daniela, y los vecinos probablemente habían sido presionados o engañados. Mientras contemplaba mis opciones, recibí una invitación para participar en una importante feria de arte en Madrid. Sabía que mi padre estaría allí. Era el enfrentamiento que había estado evitando y temiendo. La Feria de Arte Arco Madrid era el evento más importante del año en el mundo artístico español. Cientos de galerías, miles de artistas, coleccionistas internacionales y, por supuesto, cobertura mediática masiva. Mi participación había sido confirmada meses antes, mucho antes de que estallara la polémica con mi padre. Alberto Ruiz presentaría mi nueva serie Verdades Silenciadas, una colección de obras que exploraban temas de identidad, abandono y superación. Mientras preparaba todo para la inauguración, recibí una llamada de Daniela. Camila, papá estará en Arco. Ha conseguido una invitación VIP como patrocinador cultural. Su voz temblaba ligeramente. Era de esperarse, respondí, intentando sonar más tranquila de lo que me sentía. No me preocupa. Deberías preocuparte. No lo he visto. Así desde. Nunca. Está obsesionado con demostrar que tiene razón, que siempre te apoyó. Durante la semana previa a la feria, apenas dormí. No por miedo a mi padre, sino por la intensidad con la que trabajaba en mi nueva serie. Cada cuadro era una pieza de mi historia, una parte de mi verdad. El día de la inauguración de Arco llegó. Mi espacio en la galería de Alberto estaba ubicado en una zona privilegiada, visible desde la entrada principal. Mis obras, grandes, intensas y extremadamente personales, contrastaban con el ambiente festivo de la feria. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Críticos, coleccionistas y periodistas se acercaban a hablar sobre mi trabajo. Vendí
3 piezas importantes en la primera mañana. Fue cerca del mediodía cuando lo vi. Mi padre, impecablemente vestido, acompañado por 2 hombres de aspecto serio, que supuse serían abogados o asesores de imagen, se dirigían directamente hacia mi espacio. Alberto se dio cuenta inmediatamente y se acercó a mí. «Es él, ¿verdad? ¿Quieres que intervenga?» «No», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Puedo manejar esto». Mi padre llegó al espacio, mirando mis obras con una expresión indescifrable. Me mantuve en mi lugar, sin acercarme, ni alejarme. «Camila», dijo finalmente, extendiendo la mano como si fuéramos simples conocidos. «Papá», respondí, sin estrechar su mano. «Impresionante trabajo. Siempre supe que llegarías lejos», comentó en voz alta, claramente para que los presentes lo escucharan. Noté que varios periodistas se habían acercado, captando la atención del momento. Algunos incluso habían sacado sus cámaras. «¿Siempre? ¿Lo supiste?», pregunté, manteniendo mi tono neutro. «Qué curioso. No recuerdo que me lo dijeras ni una sola vez durante mi infancia o adolescencia». Su sonrisa se tensó. «Las familias tienen sus formas particulares de comunicarse», respondió, intentando mantener el tono ligero. «A veces el amor se expresa de maneras que los hijos no entienden en el momento. ¿Cómo vender los materiales de arte que compré con mi propio dinero para pagar el viaje de mi hermana? ¿O cómo decirme que nunca sería nadie como artista?» Los periodistas se acercaron más. Mi padre palideció ligeramente. «Estás confundida, Camila. El estrés de la fama debe estar afectándote. Siempre apoyé tu talento». En ese momento, Daniela apareció entre la multitud. No esperaba verla allí. Se acercó y se paró junto a mí, tomando mi mano. «No, papá», dijo con voz firme pero tranquila. «Tú nunca apoyaste a Camila. Yo estuve allí. Vi cómo la menospreciabas, cómo ignorabas sus logros mientras celebrabas cada pequeña cosa que yo hacía». Mi padre parecía como si hubiera visto un fantasma. Sus asesores se miraron nerviosamente. «Daniela, no sabes lo que estás diciendo», intentó controlar la situación. «Hablaremos de esto en casa». «No hay nada más que hablar», respondió Daniela. «Es hora de que la verdad salga a la luz. Camila ha luchado por su sueño sin ninguna ayuda tuya. Es más, lo ha logrado a pesar de ti, no gracias a ti». La Feria de Arte Arco Madrid era el evento más importante del año en el mundo artístico español. Cientos de galerías, miles de artistas, coleccionistas internacionales y, por supuesto, cobertura mediática masiva. Mi participación había sido confirmada meses antes, mucho antes de que estallara la polémica con mi padre. Alberto Ruiz presentaría mi nueva serie Verdades Silenciadas, una colección de obras que exploraban temas de identidad, abandono y superación. Mientras preparaba todo para la inauguración, recibí una llamada de Daniela. «Camila, papá estará en Arco. Ha conseguido una invitación VIP como patrocinador cultural». Su voz temblaba ligeramente. «Era de esperarse», respondí, intentando sonar más tranquila de lo que me sentía. «No me preocupa». «Deberías preocuparte. No lo he visto». «Así desde. Nunca. Está obsesionado con demostrar que tiene razón, que siempre te apoyó. Durante la semana previa a la feria, apenas dormí. No por miedo a mi padre, sino por la intensidad con la que trabajaba en mi nueva serie. Cada cuadro era una pieza de mi historia, una parte de mi verdad». El día de la inauguración de Arco llegó. Mi espacio en la galería de Alberto estaba ubicado en una zona privilegiada, visible desde la entrada principal. Mis obras, grandes, intensas y extremadamente personales, contrastaban con el ambiente festivo de la feria. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Críticos, coleccionistas y periodistas se acercaban a hablar sobre mi trabajo. Vendí 3 piezas importantes en la primera mañana. Fue cerca del mediodía cuando lo vi. Mi padre, impecablemente vestido, acompañado por 2 hombres de aspecto serio, que supuse serían abogados o asesores de imagen, se dirigían directamente hacia mi espacio. Alberto se dio cuenta inmediatamente y se acercó a mí. «Es él, ¿verdad? ¿Quieres que intervenga?» «No», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Puedo manejar esto». Mi padre llegó al espacio, mirando mis obras con una expresión indescifrable. Me mantuve en mi lugar, sin acercarme, ni alejarme. «Camila», dijo finalmente, extendiendo la mano como si fuéramos simples conocidos. «Papá»,
respondí sin estrechar su mano. Impresionante trabajo. Siempre supe que llegarías lejos, comentó en voz alta, claramente para que los presentes lo escucharan. Noté que varios periodistas se habían acercado, captando la atención del momento. Algunos incluso habían sacado sus cámaras. ¿Siempre? ¿Lo supiste?, pregunté, manteniendo mi tono neutro. Qué curioso. No recuerdo que me lo dijeras ni una sola vez durante mi infancia o adolescencia. Su sonrisa se tensó. Las familias tienen sus formas particulares de comunicarse, respondió, intentando mantener el tono ligero. A veces el amor se expresa de maneras que los hijos no entienden en el momento, como vender los materiales de arte que compré con mi propio dinero para pagar el viaje de mi hermana, o como decirme que nunca sería nadie como artista. Los periodistas se acercaron más. Mi padre palideció ligeramente. Estás confundida, Camila. El estrés de la fama debe estar afectándote. Siempre apoyé tu talento. En ese momento, Daniela apareció entre la multitud. No esperaba verla allí. Se acercó y se paró junto a mí, tomando mi mano. No, papá, dijo con voz firme pero tranquila. Tú nunca apoyaste a Camila. Yo estuve allí. Vi cómo la menospreciabas, cómo ignorabas sus logros mientras celebrabas cada pequeña cosa que yo hacía. Mi padre parecía como si hubiera visto un fantasma. Sus asesores se miraron nerviosamente. Daniela, no sabes lo que estás diciendo. Intentó controlar la situación. Hablaremos de esto en casa. No hay nada más que hablar, respondió Daniela. Es hora de que la verdad salga a la luz. Camila ha luchado por sus sueños sin ninguna ayuda tuya. Es más, lo ha logrado a pesar de ti, no gracias a ti. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse. Mi padre, siempre preocupado por su imagen pública, comenzó a sudar visiblemente. Sus asesores intentaron intervenir, sugiriendo que nos moviéramos a un lugar más privado, pero era demasiado tarde. Señor Torres, intervino un periodista, ¿cómo responde a estas acusaciones? Mi padre balbuceó algo incoherente, su fachada, de padre orgulloso, desmoronándose rápidamente. Tengo que irme, dijo finalmente, dándose la vuelta. Siempre ha sido así, dije, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la verdad sale a la luz, simplemente se va. Se detuvo, sus hombros tensos. Por un momento, pensé que iba a darse la vuelta y enfrentarnos, pero siguió caminando, desapareciendo entre la multitud. Alberto se acercó, poniendo una mano en mi hombro. ¿Estás bien? Respiré profundamente y miré a Daniela, que seguía a mi lado. Mejor que nunca, respondí honestamente. Los días siguientes fueron un torbellino. La confrontación en Arco se convirtió en noticia. Varios medios querían entrevistarme, ahora más interesados en el drama familiar que en mi arte. Rechacé la mayoría de las solicitudes, pero acepté una entrevista con un respetado programa cultural. No quería alimentar el sensacionalismo, pero sentía la responsabilidad de hablar sobre una realidad que muchos jóvenes artistas enfrentan: la falta de apoyo familiar. No busco venganza ni quiero dañar a mi padre, expliqué durante la entrevista. Solo quiero que mi historia sea contada con honestidad, porque hay muchos jóvenes que, como yo, enfrentan el rechazo de sus familias cuando eligen carreras artísticas. Madre me llamó 2 días después. Esperaba más reproches, pero su tono era diferente. He visto tu entrevista, dijo, y he estado pensando mucho. Debí defenderte más. Debí apoyarte cuando tu padre te rechazó. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, sin rastro de acusación, solo curiosidad sincera. Miedo, admitió. Miedo a tu padre, miedo a quedarme sola. No es una excusa, lo sé, solo una explicación. Hablamos. Durante horas realmente hablamos, quizás por primera vez. Sobre el pasado, sobre el dolor, sobre la posibilidad de reconstruir algo diferente. Mi padre, por su parte, desapareció del radar público. Según Daniela, se había obsesionado con desacreditarme, pero los testimonios de antiguos profesores, compañeros y vecinos solo confirmaban mi versión. Finalmente, tras el consejo de sus abogados, abandonó sus intentos de demandarme. 6 meses después, inauguré mi exposición más personal, Reconstrucción. Era una serie de obras que narraban no solo el dolor del rechazo familiar, sino también el proceso de sanar, de reconstruirse, de encontrar familia en amigos y mentores. Para mi sorpresa, mi madre asistió a la inauguración.
Fue incómodo al principio, pero genuino. Daniela también estuvo allí, ahora viviendo su propia vida lejos de la sombra de nuestro padre, estudiando lo que realmente le apasionaba. Mi padre nunca vino, nunca se disculpó, nunca reconoció el daño que causó, pero ya no necesitaba su validación. Una de las piezas centrales de la exposición mostraba a una niña pintando, rodeada de figuras borrosas que le daban la espalda. Pero la niña no miraba a esas figuras, miraba hacia adelante, hacia un futuro brillante que estaba creando con sus propias manos. Ese cuadro fue el primero en venderse. Lo compró una fundación que apoyaba a jóvenes artistas de entornos desfavorecidos. Con los fondos de la venta, creé una beca para estudiantes de arte sin apoyo familiar. Mi padre sigue apareciendo ocasionalmente en eventos sociales, y según me han contado, todavía intenta atribuirse el mérito de mi éxito cuando cree que nadie lo contradirá. Pero cada vez menos personas le creen. La verdad tiene su propia fuerza. No necesita gritos ni venganzas. Solo necesita ser dicha. 10 años después de salir de casa con una maleta y un sueño, he aprendido que la verdadera obra maestra no son mis cuadros, sino la vida que he construido a pesar de todo. Una vida auténtica, basada en mi verdad, no en las mentiras que otros quieran contar sobre mí. Y cada vez que alguien elogia mi trabajo y mi padre intenta decir, yo la incentivé desde pequeña, hay suficientes personas que conocen la verdad para recordarle que la historia no se puede reescribir tan fácilmente. Yo solo quería que él no mintiera como si hubiera formado parte de mi camino. Pero ahora entiendo que su mentira es solo un reflejo de su propio arrepentimiento, de lo que pudo haber sido y no fue. Y eso, aunque doloroso, ya no es mi carga.